Solucionar el control de lectura la Pangea. En la primera pregunta nos dice qué continentes se formaron cuando la Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Entonces en el tercer párrafo justo empieza con eso, ¿no? La Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años, lo que produjo dos continentes, Gondwana y la Eurasia. Gondwana y Pantalasia no puede ser, Pantonia y Rodinia no puede ser, la Eurasia y Gondwana tampoco puede ser, y la respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el continente se llama Gondwana, no Gondwana. Cuando ven esta alternativa, ninguna de las anteriores, prácticamente hay que fijarse muy bien en la parte léxica, o la parte de la no gramática, sino que la palabra esté escrita correctamente. Entonces la respuesta sería la Eurasia y Gondwana. Diré ninguna de las anteriores. Acá. ¿Qué tamaño se estima que tenía la Pangea? Vamos acá y dice acá. Según se cree, la Pangea cubrió casi la mitad de nuestro planeta. Entonces, vemos acá que no hay ninguna de las anteriores, así que nos fijamos en la que sea casi todo el planeta, no. Las 3/4 partes, no. La mitad de nuestro planeta. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué supercontinente habría sido el más antiguo? Para esto nos vamos a este párrafo que dice: hoy también se cree que Pangea no fue el primer supercontinente, sino que hubo uno anterior que era Panotia, que se formó hace 600 millones de años, y que habría existido otro hace 1100 millones de años. Este había sido hace 600 años y este había sido hace 1100 años. Entonces Rodinia sería el continente más viejo. ¿La Pangea permaneció unida aproximadamente 100 millones de años? Nos pregunta, ¿verdadero o falso? Nos vamos a la parte de acá. Se estima que Pangea se originó hace 300 años. Pangea nació hace 300 años. Voy a poner una línea del tiempo para ayudarme. Ah, no, este es un recorte. Voy a abrir un Paint. Ahí está. Ya. Entonces, este sería el ahora. O sea, hoy. Nos dice que hace un año sería atrás, hace 2 años sería más atrás. Nos dice que hace 300 millones de años, hace 300 millones, apareció Pangea. Hace 300 millones de años apareció la Pangea. Esto lo voy a... para que alcance. Ahí está. Y nos dice acá que Pangea empezó a fragmentarse, empezó a desaparecer hace unos 200 millones de años. Entonces, por acá sería 200 millones. Acá empezó a fragmentarse, o sea, empezó a desaparecer la Pangea. Nos dice, la pregunta nos dice, ¿Pangea permaneció unida aproximadamente 100 años? 300 menos 200, sí, verdadero. Siguiente pregunta. Nos dice, no se cree que Panotia no se originó 400 millones antes. Voy a cerrar el Paint primero. Y nos damos cuenta que esta pregunta es una pregunta de doble negación. Hay 2 no. Y cuando hay 2 no, lo que hacemos es leer el enunciado eliminando los 2 no.
¿Se cree que Panotia se originó 400 millones antes? Acá vamos, Panotia se pudo haber formado hace 600 millones antes. No 400, sino 600 millones antes. No estaba ni cerca porque digamos que hay un margen de error de 200 millones de años, que es bastante. Entonces sería falso. Pregunta 3. Hace 550 millones de años Panotia comenzó a dividirse. Vamos acá. Vamos a una línea de tiempo para ayudarme. Y acaba. Nuevamente, este sería el hoy. Este sería el hoy. Y nos dice que hace 600 años se formó Panotia. Entonces, hace 600 millones, aquí, se formó Panotia. Y nos dice, antes de dividirse, unos 50 millones de años más tarde. O sea, que ha pasado 50 millones de años para que empiece a dividirse Panotia. Entonces acá 600 menos 50 sería 550 millones. Empieza a dividirse Panotia. Entonces, la pregunta dice, ¿hace 550 millones de años Panotia comenzó a dividirse? Verdadero. Siguiente pregunta. ¿La era paleozoica es más antigua que la mesozoica? Bueno, no sé si esto se les avisó, pero las palabritas que están en renglón, digamos que es una parte de cultura, ¿no? Que tienen que saber manejarla, tienen que tener esos conceptos claros, ¿no? O también resaltamos a personas importantes de los textos, ¿no? Recuerden que la idea es aumentar sus hábitos de lectura y aumentar también su nivel cultural. Y acá está, paleozoica, mesozoica. Para los que no sabían, o para los que sí se acuerdan de sus clases de historia, sabrán que la paleozoica es la etapa anterior a la mesozoica. La etapa paleozoica se dio antes de la mesozoica. Acá les pongo una imagen. La precáinca, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. De estas tres, las que siempre preguntan son estas tres, ¿no? ¿Cuál es? Tiene que tener el orden bien claro. Paleozoica, mesozoica y cenozoica. Estas tres son las más importantes, por así decirlo. Tienes que tener bien claro cuál es el orden, ¿no? La paleozoica es la etapa de peces, anfibios, invertebrados. La mesozoica son los reptiles, las aves. Y la cenozoica es la etapa de los mamíferos. Entonces, dejando esto de lado, vamos a dejarlo. La paleozoica más antigua que la mesozoica, verdadero. La siguiente pregunta, otra pregunta de doble negación, hay dos no. Eliminamos los dos no y leemos el enunciado sin los no. Se cree que Pangea fue originalmente la unión de diversos bloques de tierra. Nos vamos al final, me parece que está eso. Ahí está. Se dice que Pangea no fue un supercontinente, sino más bien la reunión de grandes grupos de islas que formaron la Eurasia. Luego se habrían juntado con Gondwana para originar un nuevo continente conocido como Pangea II. O sea, hay una creencia de que Pangea no fueron dos bloques juntos, ¿no? Sino que el mismo bloque, la Eurasia, era varios bloquecitos de tierra, lo mismo que Gondwana, varios bloquecitos de tierra. Entonces esto sería también verdadero. Bueno, la pregunta, ¿qué es un hemisferio? Como les digo, las palabras que están aquí en negrita es algo que se les sugiere de forma indirecta que lo estudien, ¿no? ¿Qué es un hemisferio? Un hemisferio prácticamente es una mitad de la esfera terrestre. Resumiéndolo, ¿no? Es una mitad de la esfera
terrestre. Siguiente. ¿Cómo se llama el meteorólogo y geofísico que le dio el nombre Pangea al supercontinente? Bueno, tal vez no sepan que Alfred Wegener fue meteorólogo geofísico, pero sí en el texto menciona que el hombre, ya que dice, ¿no? El Pangea es el nombre que aparentemente le dio. ¿Quién dio el nombre? Alfred Wegener. Como le digo, estas cosas suelen venir a los exámenes. Y bueno, sería todo el solucionario. Lo siguiente ya es algo que ustedes califican el nivel de texto, si les parece bajo, si les parece alto. Y sin más nada que agregar, gracias por la atención. Conmigo será hasta la siguiente.